Noble Sostén, y es un himno muy personal en algún aspecto, y sé que mi esposa piensa igual, porque era un himno que le gustaba mucho a la señora Rosa, que ya está con el Señor, pero también recordaba a Carlos, que también está con el Señor. Y lo recordaba porque la señora Rosa fue una mujer que Dios le dio muchas virtudes, una mujer servicial, con grandes virtudes dadas por Dios en su misericordia, pero una mujer que tiene un carácter fuerte, fuerte. Carlos, el hermano Carlos, los que tuvimos la dicha de conversar con él y escuchar sus cosas, sabíamos de dónde venía, las cosas que hacía, sabíamos cómo recorrió iglesias. ¿Sí? Dirán ustedes, pero ¿por qué estoy hablando de ellos? Porque el carácter fuerte de mi suegra y la vida de pecado de nuestro hermano Carlos empezó a disminuir o empezó a cambiar cuando ellos empezaron a conocer a Cristo por las Escrituras y cuando pudieron ver la superioridad de Cristo sobre ellos. Dios en su misericordia les pudo mostrar al Dios de las Escrituras, al Cristo que los salvó. Inmediatamente ese carácter fue transformado y esa vida de pecado quedó atrás para vivir de Cristo. Pero ¿qué pasó en ellos? Sencillamente menguaron. Menguó su mal carácter, menguó su vida de pecado para dedicarle y servirle a su Señor y Salvador. ¿Cómo esto fue posible? Repito, como dice el título de la prédica, porque entendieron la superioridad de Cristo. Hermanos, es sencillo. Cuando nosotros vemos a una persona capacitada, que reconocemos ese liderazgo, tenemos, o aquel lo que ciega a nosotros, descansamos y confiamos en esa persona. ¿Sí? Ejemplo, aquí sucede un accidente, ¿verdad? Al frente, y uno de nosotros es doctor, ¿verdad? Tenemos uno que se está preparando. ¿Quién es el que vamos a acudir? Al doctor. Si se daña una moto, ¿a quiénes vamos? Al mecánico, ¿sí? El señor Luis, que está allá, también. Pero ellos entendieron que en su lucha contra el pecado, el único que podía ayudarlos era el Señor Jesucristo. Que el que podía hacer cambiar su percepción de la vida era Cristo, al punto de yo ver a mi suegra enferma, vomitando sangre y diciendo, Señor, dame fuerza porque no quiero blasfemar tu nombre. Al punto que Carlos estaba postrado en una cama con cáncer y quería predicarle a su familia. Lo último que me dijo fue eso, Carlos. Yo estoy dispuesto a morir, pero me duele no predicarle el evangelio a mi familia. ¿Cómo hace? ¿Quién es el que da esa fuerza? Cristo. Pero se magnifica, o sea, ¿cómo se digo? Se fundamenta aún más, o nos fundamentamos más nosotros en esa fe cuando entendemos quién es Él. Hermanos, porque nosotros nos gusta siempre estar del lado del más fuerte, el que más tiene, el más poderoso. Y es cuando entendemos la superioridad de Cristo y nos humillamos, nos postramos y nos rendimos ante Él, que podemos descansar plenamente en Él. Y va a diferenciar quiénes somos verdaderamente en la fe y puede diferenciar, como lo vamos a ver en el texto, quién es un creyente verdadero y quién no es un creyente verdadero. Hermano, con todas estas, ¿qué quiero comentar el día de hoy? ¿Cuál es el tema de la predicación? La superioridad de Cristo. Y lo vamos a abordar, y perdóname lo largo de los bosquejos, del bosqueo, de la siguiente manera. ¿Cómo actúa el hombre cuando no asimila la superioridad de Cristo? ¿Cómo actúa el hombre cuando reconoce la superioridad de Cristo? Y la razón por qué Cristo es superior a todos. Repito, vamos a hacer una comparación entre un hombre que no actúa distinto, que no conoce verdaderamente a Cristo, cómo actúa, aún creyéndose religioso, creyente, cómo actúa el hombre que sí lo reconoce, porque Cristo es superior. Vamos con el primer encabezado. Dice la palabra del Señor, permíteme leerla por aquí. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos
y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Luego, tiempo después del encuentro de la conversación que tuvo con Nicodemo, vemos al Señor Jesucristo con una labor ministerial más fuerte, ¿no? Ya se encontraba en un sitio, estaba en Judea, junto a sus discípulos y bautizaba. Según lo que la Biblia nos dice, bautizaban los discípulos, como lo vamos a ver más adelante en Juan 4:2, si no me equivoco, pero él estaba con ellos, pues. Él estaba ahí. Lo que nos dice el texto, en el tiempo que ocurrió justamente antes de que Juan fuera encarcelado. ¿Por qué Juan lo encarcelaron? Recuerden que él estaba ahí denunciando públicamente el pecado de Herodes Antipas, ¿verdad? Porque estaba con la esposa de quien era su hermano. Herodes tenía respeto por Juan, pero ustedes conocen esa historia, que cuando la hija de Herodías le lanzó, la mamá la llevó a que le pidiera la cabeza de Juan, ya lo habían encarcelado y le cortaron la cabeza. Por eso vemos que este es el último discurso que podemos notar bíblicamente, o que la Biblia señala de Juan el Bautista. Estaban en la misma zona, estaban bautizando. Posiblemente ya Juan, el bautismo que estaba haciendo había sido cambiado, entendiendo que Cristo era el Hijo de Dios. Ya el bautismo ya era no solamente como un reconocimiento de pecado, sino en el nombre de Cristo, que era el que estaba ahí, es decir, reconociendo la autoridad de Cristo. Eso lo deducen los teólogos por el conocimiento que ya el apóstol Juan tiene, ¿no? Perdón, que Juan el Bautista tenía, perdón. ¿Sí? Pero el punto es que los discípulos están incómodos. Los discípulos de Juan están incómodos porque el Señor Jesucristo también están bautizando. Y no solamente porque esté bautizando, sino que las personas prefieren ir con Él que ir con ellos. ¿Sí? Como que, mira Juan, aquí está pasando algo, ¿eh? Ese hombre que tú estás bautizando, ese hombre que tú dijiste que era, y cito, leo aquí, del cual tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. ¿Sí? Y esta envidia y este celos nace a partir de una discusión, cuando dice con los judíos, Reina Valera, la mayoría de las traducciones dicen con un judío, la cantidad no importa, el punto era que posiblemente o se estaba mofando o le estaba diciendo: ¿cómo es esto? Este también está bautizando, este bautiza más gente que tú, ¿qué está pasando con usted? Está perdiendo fuerza tu liderazgo, te están llevando a tu gente, cuidado con las ovejas, no sé qué pasó. Pero la discusión que tuvieron con ese hombre llevó a que los discípulos de Juan se molestaran al punto de, en tono de reclamo, y ante Juan a decirle: Rabí, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y vean una cosa, según el contexto que hemos estado predicando, ¿qué sucedió con Andrés? ¿Qué sucedió con el otro discípulo? ¿Qué sucedió con Simón? ¿Verdad? Con los primeros apóstoles, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Escuchaban lo que Juan predicaba y ellos sí reconocieron que fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Y fueron y siguieron al Señor Jesucristo. Estos discípulos no actuaron de la misma forma. Estos discípulos escucharon el mismo sermón, ¿verdad? Y le está diciendo: del que tú diste testimonio, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué razón? Si ellos escucharon: he ahí el Cordero de Dios, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ellos decidieron seguir con Juan, cuando el deseo era seguir a quién, a Jesucristo. Entonces podemos ver una particularidad del pecado en el hombre, que estamos más propensos a seguir al hombre que a seguir a Dios mismo. Que podemos estar en iglesias siguiendo al predicador que a Dios Todopoderoso. ¿Cuántas iglesias no conocemos donde los pastores hacen y hacen desastres? ¿Cuál es la razón? Son seguidores de hombres, no seguidores de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Por esa razón, lo veíamos ahorita, lo hemos estado predicando y creemos que la salvación es del Señor,
porque esa es la forma en que el Señor obra. Algunos permitió escuchar con atención el significado de las palabras de Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a otros no. Podemos ver cómo se puede estar predicando el mismo mensaje para muchas personas y cada uno responder distinto. ¿Cuál es el bloqueo? Sencillamente el pecado que mora en cada uno de nosotros y la intención que entendimos cada uno de nosotros. La respuesta de ellos, he ahí el Mesías, he ahí el Cristo, he ahí el que nos va a salvar. Los que respondieron positivamente entendían que necesitaban un Salvador. Posiblemente estos hombres necesitaban era un guía en ese momento, un lugar donde pertenecer, una tribu en la cual reunirse, un grupo de amigos en el cual pasar el día, pero que no estaba buscando salvación. Si hubieran entendido, ¿verdad? Si hubieran entendido realmente lo que Juan estaba predicando, hermanos, fueran hechos como Andrés, fueran seguido a Jesús, pero no. Y podemos ver en la actitud de ellos que no son regenerados, hablando ahorita continuando con lo que hacíamos en la escuela bíblica. ¿Qué llevó a ellos a reclamarle o a ir ante Juan el Bautista diciéndole eso? Los celos, ¿sí? La ira, actitudes claras de un no creyente, ¿sí? Eso fue lo que los llevó. No estaban complacidos por el hecho de que Juan hubiera dado testimonio del Señor Jesucristo, porque fue el testimonio del Señor de Juan sobre Jesucristo que hace que las personas, en vez de ir a Juan, vayan hacia el Señor Jesucristo. Hermano, vemos en este pasaje la respuesta a lo que sucede en muchas iglesias a través de la historia del cristianismo. Y podemos ver en este pasaje por qué el cristianismo se ha bifurcado tanto, se ha dividido tanto, ha tomado tantos senderos. Porque somos más propensos a cuidar nuestro espacio que a darle la gloria a Dios por cómo estaba obrando en las personas. ¿Sí? Somos más propensos a cuidar nuestro lugar reformado, a decir los verdaderos creyentes son los reformados, los demás no. Ya no entender que en esas iglesias que lamentablemente tanto criticamos y tanto hablamos, ahí también está Dios obrando, creyendo. Si da los frutos correctos, por supuesto. ¿Sí? A veces nos molesta, o hay iglesias que se molestan, este sí no es nuestro caso, de que el evangelio se expanda, pero que se expanda fuera de nuestros límites. Hermanos, los que venimos de otra iglesia, no sé si se apreciaron la competencia que hay para ver qué iglesia tiene más personas. Y en esa competencia hacen de obra para arriba, regalan, parecen políticos en campaña, regalan comida, hacen obra, te dicen lo que tú quieres escuchar, el propio, ¿cómo se dice? Casanova enamorando chicas, diciéndoles justamente lo que ellas quieren oír. Eso hace. Porque no están pendientes de mostrar a Dios, no están pendientes de que el nombre de Dios sea glorificado. Ellos lo que quieran es decir que su iglesia es la más fuerte, la que más tiene, la que más sana, la que más hace, pero nunca hablan de Cristo. Era lo que estaban haciendo ellos, defendiendo su posición de ser discípulos de Juan. Epa, Juan, tú no te puedes aquí achacar, tú no te puedes, pues quédate quieto y defiéndete. Y de paso es culpa tuya, porque tú fuiste el que hablaste eso de él, porque si no, no. Fuiste testimonio. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos de menospreciar las otras denominaciones por no pensar como nosotros, siempre y cuando sean iglesias sanas, por supuesto. Ahí tiene que haber respeto. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendan, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues que, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Palabra del apóstol Pablo en la prisión. Hermanos, nuestro gozo está no en que seamos una iglesia grande, élite, mega iglesia. Nuestro gozo debe estar en que se esté predicando el Evangelio. Hermano, hemos criticado a esos hombres que
sin un conocimiento que posiblemente ninguno les llegue a ustedes de Cristo, se paran en el mercantil, se paran al otro lado a hacer lo que tienen que hacer, que tenemos que hacer. Ah, con defectos, sí, pero están predicando. Están haciendo lo que nosotros no hacemos. Y debemos gozarnos en que el nombre de Cristo sea predicado. Pueden tener su falla, pero por lo menos son valientes y nosotros no. Y eso también tenemos que aceptar. Están haciendo lo correcto. Hermanos, vean lo fácil que somos los hombres para crear polémica, para crear discusiones, para crear controversia, ¿sí? Para aferrarnos más a ceremonias, ¿sí? Que el cristianismo puro que se radica en Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre bautistas y presbiterianos? Dos congregaciones sanas. Ellos creen en el bautismo del niño y nosotros no. ¿Quién tiene la razón? Los dos lo explican por la palabra, yo digo que nosotros. Pero el punto es, vean cómo el hombre, por una tradición, por una percepción, ¿qué hace? Divide a la iglesia. ¿Eso es por qué razón? Por culpa del pecado que mora en nosotros. Es decir, estamos más pendientes de defender nuestra confesión, de defender nuestra forma, nuestra liturgia, que verdaderamente crear un ambiente de armonía, de amor, de comunión, o de crear controversia. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos lleva a eso. Y eso es lo que estaba pasando, mis hermanos, con aquellos discípulos de Juan, que en vez de reconocer quién era Jesucristo, lo que hicieron fue confrontar, bueno, no se exhortar, sino confrontar a Juan el Bautista porque se dejó quitar gente, un buen venezolano. Vean lo que sucede cuando no entendemos quién es Cristo, cuando no entendemos la superioridad de nuestro Salvador. Lo tenemos ahí, pero, y perdónenme la expresión, pero más como un ídolo que como un verdadero Señor. ¿Sí? Yo creo en Jesús, pero a mi manera, aunque no lo digamos. Hermano, cuando usted pone su denominación por encima de Cristo, cuídese de que verdaderamente esté siguiendo a Dios o no esté siguiendo a uno. Porque esto era lo que estaba ocurriendo con ellos. Lo que ellos tenían que haber hecho era, al escuchar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era seguir a Cristo y agradecer a Juan porque fue el guía que los llevó hasta él. En otras palabras, cuando no entendemos la superioridad de Cristo, actuamos según lo que nuestro corazón desea, que no es a Cristo, buscando un beneficio, buscando un lugar, pertenecer a alguien o algo. Me decía alguien, hermano, ahorita todo el mundo quiere ser reformado hasta que le predicamos la palabra. ¿Qué significa eso? Que sí, oye, ser reformado, esa gente de calidad sabe todo eso. Pero cuando se exhorta, cuando se le dice las cosas en la cara, lo que deben hacer, lo que no deben hacer, no, la gente es odiosa. No me gusta. Entonces, no puede ser chichi limonada, ¿eh? No sé cómo es la cuestión. Entonces, el punto es ese. ¿Cuál es nuestra posición actualmente? Estamos aquí porque esta doctrina nos muestra plenamente a Cristo y esta doctrina nos ha enseñado a ver quién es nuestro Señor y Salvador, su grandeza, su obra, su persona. Pues estás aquí porque quieres agarrar conocimiento para demostrar que tú sabes algo. ¿Cuál es la razón? Hermano, el hecho de que somos bautistas reformados es porque entendemos que es la denominación más consecuente con las Escrituras, no que seamos los más perfectos. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Somos más consecuentes con la Escritura, eso sí lo digo con toda seguridad. Pero ¿por qué razón estamos aquí? No porque seamos consecuentes, sino que lo consecuente nos lleva ¿a qué? A correctamente adorar al Dios Todopoderoso, porque nos muestra quién es el Dios de la Biblia y sabemos cómo vivir. Y veíamos en la clase la importancia de conocer a Cristo para ver su superioridad. Entonces la diferencia de que estés adorando correctamente a Dios o no puede variar, pues presenta es el conocimiento que tengas de Jesús, pero no porque no te lo hayan predicado. Ojo, esos hombres escucharon a Juan el Bautista, porque también necesitas clamar a Dios para que obre en tu corazón y puedas entender plenamente a Cristo.
¿Cuál es la posición? Entonces de esa forma actúa un hombre que no reconoce la superioridad de Jesús. De egoísta, pensando en sí mismo, buscando su propia fama y hasta yendo en contra de Jesús, pues eso es lo que estaban haciendo ellos, pensando en sus propios beneficios. Veamos el segundo aspecto. Ahora vamos a ver cómo actúa el hombre cuando reconoce la superioridad de Cristo. Juan 3, versículo 27. Ante la pregunta, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Vean, podemos ver ya claramente la diferencia entre la actitud de los discípulos de Juan con Juan el Bautista. ¿Sí? De forma general, hemos entendido que todo lo que recibimos, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos hacer diariamente, ¿sí? Es porque el cielo nos los da, el cielo nos los permite, Dios nos capacita. Pero específicamente, está Juan respondiendo a lo que ellos le están preguntando, ¿sí? Él está diciendo, discípulos míos, escuchen, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, yo estoy predicando aquí y yo estoy bautizando y yo soy el mensajero de Dios porque Dios me lo dio. No es algo mío, sino que Dios me ha permitido hacer la labor que yo estoy haciendo. Es decir, no me siguen a mí, reconozcan que lo que puedo hacer ha sido por la misericordia de Dios. ¿Sí? Que Ángelo, que yo esté aquí, los que hemos estado predicando, ¿por qué lo hemos hecho? Por la misericordia de Dios. Capacitados, débiles, pecadores, pero que Dios en su gracia ha permitido esto. En otras palabras, toda la gloria es para Dios. En otras palabras, Juan les dice, lo que puedo hacer lo hago porque Dios me lo permite. Si Él no lo permitiera, yo no pudiera estar aquí. Yo no estuviera predicando, ustedes no me estuvieran escuchando. Es más, no estuvieran ustedes siguiéndome a mí molesto por lo que está sucediendo. No. Dios me dio una tarea. Hermano, no podemos tener éxito en nuestras vidas, en nuestros ministerios, si Dios no nos da esa capacidad. Es Dios el que nos da la sabiduría, es Dios el que nos da la inteligencia, es Dios el que nos da las oportunidades, es el Dios el que nos da el ánimo, es el Dios el que nos da el contentamiento, es el Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos da todo, hermanos. ¿Cuántos no se han parado deseando no venir para acá o rindiéndose porque ser cristiano es difícil? ¿Cuántos no han llorado porque no han podido crecer en puestos según su conocimiento, en gracia, en piedad, en amor? ¿Cuántos no están aquí porque Cristo es el que los ha llevado, el que los ha levantado, el quien los guía? Es Cristo, hermano, no somos nosotros. Juan le está diciendo, estoy aquí por Él. ¿Sí? No puedo estar aquí, yo estoy aquí por Él, no por otra cosa. Mi éxito precede o procede, mejor dicho, de lo que Dios me ha dado. De lo que Dios me ha dado. Hermano, aquel que se mantiene en un ministerio, este año han partido grandes hombres del Señor, entre ellos MacArthur y Bushman, porque MacArthur duró casi 90 años predicando, porque Dios obró en él. Bushman murió joven, con mucho dolor para mí, pero está mejor. Pero ¿qué fue el que lo mantuvo? Que tenían dos cerebros y nosotros no. Dios en su misericordia le pidió vivir ese ministerio. Nosotros tenemos nuestros casos particulares aquí y en estos nos gozamos. Sea escuchando desde ahí, sea predicando, sea ayudando con las diapositivas, sea viniendo a limpiar la iglesia.
Dios nos da esa posibilidad. Yo quiero decirles, hermanos, que no vean algo como mínimo. No vean el que me tocó abrir la puerta o que me tocó pasar la diapositiva como algo insignificante. Véanlo como la oportunidad que le está dando Dios para servirle, para formar parte de su ministerio, para que la iglesia, cuando la gente venga, vean la iglesia limpia, para que puedan proyectar mejor los himnos, esas imágenes que hacen, todo, hermano. Y si no están haciendo algo, pero están entrando ahí, denle gracias a Dios que están queriendo escuchar palabra de Dios para edificar sus vidas y no están en otro sitio, sino que entienden que aquí es su lugar. Con la iglesia, no, calor fuerte, porque hacemos lo posible por la misericordia y la gracia de Dios de predicar el evangelio fiel y mostrar a Cristo. Y Juan sigue argumentando. Mira, todos van a él porque así lo ha querido Dios, sencillamente. Y es más, necesitan a ir a él porque la salvación está en Cristo. Eso fue lo que entendieron cuando le dijo: aquí el Cordero de Dios quita los pecados del mundo. Ellos entendieron que necesitaban a Jesucristo, no Juan, que Juan era, como él mismo dice, un mensajero. Y es por eso que él les dice después: yo no soy el Cristo. ¿Sí? Ellos le dicen a Juan, de quien tú diste testimonio. Él le dijo: bueno, ciertamente, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Pregunta: ¿por qué? Entendiendo que yo les dije eso, les hablé del Cristo y ustedes estaban esperando al Mesías, porque siguen conmigo, porque siguen poniendo mi confianza en mí. ¿No deberían ustedes al escuchar esto, ir? Mana, ¿cuál es el gozo de un predicador? ¿Cuál es el gozo del pastor Joan en nosotros? Ver que estemos creciendo en santidad. Vemos que dejemos de depender del mundo, de nuestra fuerza, de Él mismo, y empecemos a depender plenamente de Cristo. Eso es lo que busca. Juan fue claro: yo no soy el Cristo, yo soy un mensajero, le estoy presentando al Cristo porque siguen con Él. Hermano, ¿no ha pasado que ustedes ven que en la iglesia ocurren locuras y la gente sigue ahí como un corderito? Razones válidas como para decir: no, yo no me puedo congregar aquí. Y la gente sigue ahí como un corderito, porque son seguidores de hombre. Y más en esos lugares donde no se les predica a Cristo. Pero nuestro corazón está inclinado, mis hermanos, a los ídolos. Ya sean imágenes, ya sean personas, ya sean circunstancias. Pero está inclinado a los ídolos y debemos cuidarnos de eso. Vean cómo otro aspecto importante es que Juan nuevamente tiene que recordarles: oye, Él es el Cristo. Él es el Cristo. ¿Por qué les digo esto? Creo que era Lutero, Richard y Guerra me podrán corregir, que decía que tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días, porque el pecado también nos lleva a que se nos olvide la obra y la persona de Cristo. Él tiene que recordarle: no les dije a ustedes que Él era el Cristo. ¿Sí? ¿Qué hacen aquí? No nos pasa eso. No nos pasa que el Evangelio se nos olvida, no de porque queremos, sino por el pecado. ¿Cómo se manifiesta? Desesperanza, ira, tristeza, ¿cómo se dice eso? Estrés por los afanes del mundo. Los problemas nos empiezan a consumir, como que si nuestra fe estuviera puesto en el ahora y no el futuro, como lo decía el pastor Wolf. Como que si dependiéramos de nuestras obras y no de la obra de Cristo. Pastor Joan, pastor, sí. No, pero sé que lo dije en inglés. Pastor Joan, ¿qué pasa? No se me pierdan, por favor. Que debemos entender que en el momento que perdemos, olvidamos lo que hizo Cristo en la cruz, es donde el pecado viene con más fortaleza. Porque lo que nos frena, nos ayuda, el freno de mano que tenemos ante la tentación, ante dejar que nuestras emociones se desborden, es decir: yo quiero hacer esto, pero esto no es lo que glorifica a Dios. Y aunque mi cuerpo me grita que haga esto, yo quiero hacer lo que agrada a Dios porque yo lo amo, porque Él me amó primero y en ese amor yo quiero vivir para Él.
y no para mí. Pero ¿cuándo sucede? Cuando recuerdo que el santo, puro, el cordero inmolado, entregó su cuerpo en la cruz para que en él, por medio de la fe, fuéramos salvos. ¿Qué mayor muestra de amor? Que pecadores como nosotros, Cristo murió entregar en la cruz para darnos salvación en él. Y queremos vivir para él. Debemos recordar atentamente el Evangelio. Debemos recordar atentamente el Evangelio. Juan era claro, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Después dice lo siguiente, Juan otro argumento, mira, dice Juan más adelante, el que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Dice Ray, en aquel entonces, entre la esposa y el esposo, el amigo del esposo, ¿verdad? Era el que se encargaba como de llevarse los mensajes, de estar, como que, voy a poner ejemplo, me sucedió a mí. Cuando yo me iba a casar, Carlos estaba siempre ahí pendiente. ¿Qué falta? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Para ponerlo así. El amigo del esposo, según la tradición judía, según lo que dicen los teólogos, él hacía eso. Estaba como encargado de que todas las cosas se dieran al pie de la letra. ¿Sí? Al pie de la letra. Por eso él le dice, ¿acaso yo soy el esposo? No, yo soy el amigo del esposo. Yo lo que hago es acomodar todo para que haya una buena comunicación entre el esposo y el esposo, porque yo lo que soy es un mensajero. El esposo es él, la iglesia es de él, que después el significado que vemos del esposo dentro del Nuevo Testamento. Es él el que se va a casar, yo no. Yo soy parte de la iglesia, yo soy también la esposa, básicamente, en otras palabras. Pero no sé si me están, la ilustración, lo que él quería que los judíos entendieran era eso. Cuando él le dice, yo no soy el esposo, ¿entiendes? Yo soy el amigo del esposo. Y yo me gozo al escuchar al esposo, al escuchar sus palabras, lo que les dice a las esposas, porque eso es lo que yo quería. Mi gozo está cumplido porque mi misión era que la gente entendiera quién era Jesús. Mi gozo se cumple cuando yo veo que en vez de venir a mí, van hacia Cristo y se bautizan. Dios me mandó fue a qué? Lo que Dios me dio fue, si el mensajero anuncia la venida del rey, anuncia la venida del Mesías. En otras palabras, me hace más bien a mí, en vez de criticarme, ir y bautizarte y creer en Jesucristo. Porque ese es mi gozo. Hermano, el gozo de nosotros está en poder ir y ayudar y predicar el Evangelio y ver que esas personas por las cuales hemos jurado, por las cuales hemos evangelizado, las cuales hemos visitado, están dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿O acaso no les pasa? A mí me pasa que yo veo transformaciones que han ocurrido en ustedes y yo me gozo en el Señor, le doy gracias a Dios por lo que está pasando. Porque ni Ángelo y yo tenemos la fuerza para hacerlo, somos unos pobres pecadores. Pero veo que Dios, aún en nuestras debilidades, ha logrado que ustedes crezcan en la fe y que su fe está puesta en Cristo Jesús. Toda la gloria sea para Dios. Y ese era el gozo de Juan. Y tiene que ser el gozo del creyente, que mi hermano crezca en la fe, no verlo como un enemigo. Más bien gozarme en que antes actuaba de una forma y ahora actúa de otra. Sí, que antes le contaba entender y preguntaba constantemente qué es la reforma y ahora está en una iglesia bautista reformada. Gloria sea al Señor. Hermanos, esos son los cambios que buscamos. Es el gozo en el que estamos. Eso, Juan estaba claro. Juan en todo momento entendía cuál era su posición. ¿Entendemos nosotros cuál es nuestra posición, hermanos? Verdaderamente lo entendemos porque a veces nos aferramos en querer cambiar a las personas a la fuerza como que si fuera algo de nosotros, cuando lo que nos toca es presentar a Cristo, presentar a Cristo, presentar a Cristo, presentar a Cristo. ¿Vamos entendiendo nuestra posición? Sencillamente somos mensajeros. El gozo de Juan, repito, es que se cumplió su misión de anunciar la venida de Cristo. Y ahora de poder escucharlo y de estar cerca de Él. Él se gozaba y su palabra entonces era que está bien que las personas vayan a Él, lo que podemos inferir de su respuesta. ¿Por qué razón? Bueno, porque Él es el Cristo, es el Mesías que estaban esperando para la salvación de ellos. Hermano, y vea cómo Él termina. Me es necesario que Él crezca
pero que yo mengue. Es imposible que el Señor Jesucristo crezca en nuestros corazones si seguimos aferrados al amor propio. Es así. O te humillas ante Él, o te postras ante Él, o sigues aferrado a ti. Puedes estar entonces con una fe más joven. Debes entender que para que Cristo crezca, vean que Él no dice, es necesario que Él crezca. No, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Lo que Él quería decirle era esto, mira, es necesario que ustedes se olviden de mí, de lo que yo, hasta donde yo los traje, y ahora vayan a Él. ¿Sí? Fino, lo que yo les dije les sirvió para llegar a este punto. Pero lo que verdaderamente necesitan escuchar es lo que Él les va a decir. En el que deben creer es en Él. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Juan. Mi fama tiene que terminar aquí. Y después no escriben más de Juan. ¿Verdad? De Juan del Bautista. Pero a Él es el que tiene que empezar a hacer su nombre expandido por todo el mundo, como así fue. Debemos procurar que Cristo crezca en nuestros corazones, que sea el Cristo el factor de nuestras decisiones, que sea el Cristo que mueva nuestras vidas, pero también es necesario que nosotros menguemos a lo que el mundo, la cultura, nuestra familia, la herencia que hemos heredado para vivir la vida. Es decir, que ahora tu cosmovisión, es decir, la forma en la que piensas, sea netamente cristiana. No cristiana más lo que tú crees, sino meramente cristiana. En otras palabras, si vas a tomar una decisión, piensa primero qué haría Cristo. Si vas a tomar una decisión, piensa si eso que vas a hacer verdaderamente va a glorificar el nombre de Dios. Si vas a aconsejar, hazlo según las palabras de Cristo, como lo haría Cristo. ¿Sí? Si vas a predicar, trata de que cuando prediques apunten hacia Cristo, no hacia el hombre y no hacia nosotros, sino hacia Cristo. Con tus acciones no busques reconocimiento, ¿no? Que tus acciones, lo que tienes que buscar es que tus acciones lleven a las personas a ver a Cristo. Ahora, Alejandra era una mujer difícil, era una mujer mansa. ¿Por qué razón? Ah, porque Cristo obró en ella. Voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Busca que con tus acciones las personas puedan ver a Cristo. Ese es el testimonio que debemos dar. Piensa más en cómo obedecer a Cristo y piensa menos en cómo vivir para ti. Hermanos, todos los días estamos sacando cuenta cómo hacer plata, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero verdaderamente estamos sacando cuenta de cómo ser más como Cristo. Lo hacemos, ¿no? Seguimos entonces pensando más en vivir para nosotros que en cómo obedecer a Cristo. En nuestras oraciones, Señor, cuídame, cuida a mis hijos, cuida a mi familia, cuida a la iglesia, haz esto por mí, tengo este proyecto. Cuando oramos, Señor, hazme más como tú, hazme conforme a tu voluntad. He notado que el fruto del Espíritu Santo no se manifiesta en mi vida, que se manifieste. Señor, soy impaciente, hazme paciente. Soy malhumorado, dame gozo. Señor, me cuesta obedecer tu palabra, hazme fiel. Señor, no tengo dominio propio, me ven feo y voy para allá. Dame control. Señor, no tengo paz, todo me atormenta, me cuesta dormir. Dame paz. La paz que da Cristo. Señor, hay hermanitos en la iglesia que no los paso, pero ni en pintura. Dame amor. Hermano, necesitamos clamar. Porque es Dios, es el Espíritu Santo el que nos viene a nosotros. Hermano, vean que mientras que los discípulos de Juan tenían celos por el Señor Jesucristo, Juan menguaba para que Cristo creciera. Mientras que ellos buscaban que su parcela fuera reconocida, Juan les está diciendo, esa parcela no es mía. Yo la administré un tiempo porque fue Dios el que me la dio. Y lo que hice, lo hice por Dios. ¿Para qué razón? Para llevarlos hacia Él. Mientras que los discípulos de Juan estaban preocupados porque perdían seguidores, Juan se gozaba en que su misión estaba cumplida, en que había hecho lo que Dios le había mandado. Repito, hermanos, debemos ser humildes, orar por humildad, cuidarnos de la soberbia,
Recuerda, Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También debemos cuidarnos, mis hermanos. No pasa aquí, pero pasa de poner nuestra mirada más que todo en los pastores y no en Cristo. De tratar a los pastores como si fueran Cristo. Son dignos de doble honor. Y nuestro pastor merece que nosotros le demos todo el honor, según lo que la palabra dice. Pero Cristo es superior. Y Él quiere que nosotros vayamos a Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. No pasa aquí, pero hay que cuidarse de eso. De hacer ídolos a nuestros pastores. ¿Por qué razón? Porque, repito, el pastor se contenta, así como Juan, de que los creyentes crezcan en el conocimiento de Cristo, vayan más a Cristo que a Él mismo. Y mis hermanos, cuando las iglesias ponen su mirada más en el pastor que en Jesús, esa iglesia va para abajo. Hay un declive. Entonces, cuidémonos, cuidémonos de ser más como los discípulos de Juan y comencemos ahora a ser como Juan el Bautista, a querer menguar a nosotros para que Cristo crezca, a vivir verdaderamente para la gloria de Dios. Esa decisión me va a afectar, me van a ver feo, me va a caer problema, pero es la que glorifica a Dios. Tome esa decisión. Tome esa decisión. Bueno, ¿por qué nos cuesta confesar los pecados a las personas? Porque quedamos expuestos. Y no queremos quedar expuestos. Pero si eso es lo que Dios necesita, Jesús necesita para ser glorificado, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces hemos visto la diferencia entre aquella persona que vive entendiendo que Cristo es superior y hemos visto la diferencia con aquellos que dicen que no entienden cómo Cristo es superior. Pero, ¿por qué Cristo es superior? Sigue el apóstol, sigue Juan el Bautista hablando, relatado por el apóstol Juan, y dice: el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y lo que vio, perdón, y oyó testifica, y nadie recibe su testimonio. Vean cómo Juan le recalca ahora: lo que yo sé, según lo que viene a continuación, lo sé porque lo he aprendido, ya sea por otra persona o por mi humana capacidad. ¿Sí? Y Juan el Bautista era un hombre de Dios que Dios lo llevó a hacer lo que estaba haciendo. Pero Jesucristo no le enseñó a nadie, sino que él estaba arriba, estaba en el cielo, oyó, vio, y esto es lo que ha venido a enseñar. Por eso es que nosotros sencillamente, o mejor dicho, por eso es que él era un guía, y por eso es que necesitamos la voz de Cristo para que Cristo haga en nuestros corazones. Juan, el Bautista estaba apuntando a la divinidad de Cristo. Y por consiguiente, si es divino, como bien lo leía también Ángelo hoy en Hebreos 1, él es superior. Y en ese contexto, ya él es lo que es superior a los ángeles, superior a nosotros, por supuesto. Entonces, Cristo da testimonio de las verdades que él habló, ¿sí? No como el hombre. Yo tengo que pasar una semana clamándole al Señor, leyendo, buscando, para medianamente predicar y que sea Dios obrando en sus corazones. Cristo no. Cristo todo lo que escuchó, todo lo que vio, eso. Cristo, como conoce nuestros corazones, va a decirle, o en ese entonces le decía claramente a las personas lo que tenían que escuchar. Ahora nosotros nos habla por la palabra, por eso es que tenemos que hacer una buena preparación de la prédica para hacerla correctamente, según lo que él ha dicho. ¿Sí? Nosotros lo que hablamos también es parte de Dios, porque es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que nos comuniquemos correctamente. Pero solamente Jesús puede hablar como él habló, porque Jesús viene del cielo y lo que él vio, eso testificó. Y le recalca,
Y ustedes, puede ser la expresión que quiere dar ahí, y ustedes escuchándolo, sencillamente decidieron no seguirlos. Siguieron no seguirlos. Amigos que están aquí hoy, amigos que tienen tiempo aquí, van a seguir escuchando la palabra de Dios y no y haciendo caso omiso. Van a seguir escuchando la palabra de Dios y nada, ignorando lo que Dios le está diciendo semana tras semana, lo que les dice por medio de sus padres, lo que les dice por medio de sus amigos, lo que los dice cuando leemos aquí en los miércoles. Ese nadie va enfocado en los discípulos, porque ya había mucha gente bautizándose en Cristo Jesús. Dicen nadie recibió, pero es como una exageración, o sea, como para llamar la atención. Pero mi pregunta es esa, amigos. ¿Por qué se está testificando de la palabra y por qué no aún no vas ante Dios? ¿Por qué ves que tu hermano o la persona con la que vienes sí crece en la fe y tú no sigues igual? Debes orar, debes clamar y debes entender la seriedad del asunto. Sigue el apóstol Juan relatando el discurso de Juan el Bautista. El que recibe su testimonio está testigua que Dios es veraz. No es que hace a Dios verdadero porque no atestigua, pero recuerda lo que dice 1 Juan 5:10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Básicamente lo que está diciendo aquí, Dios es veraz, porque Él está cumpliendo las promesas que les hizo a Adán, a Abraham y a David, de que Él iba a mandar a su Hijo a salvar a su nación, a salvar a su pueblo. Estás resaltando que sí es verdad. Para reconocer a Cristo, lo que estás dando es testimonio, ¿verdad? Que sí mandó a su hijo a salvar al mundo. Lo manda como Dios, lo manda como hombre, pero estás haciendo lo verdadero de que Él vino a salvar al mundo. Y a Él le ha entregado todas las cosas, dice más adelante. Dice, el que vio y oyó eso testifica, nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio está testigo a que Dios esperase. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué es lo que habla Cristo? Lo que Dios le ha dado. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? A salvar al mundo. ¿En qué se van a enfocar sus testimonios, sus palabras, sus enseñanzas, sus doctrinas? En hacernos entender a nosotros la necesidad de Él para ser salvos y cuál es nuestra ruta si ignoramos lo que nos está enseñando. Él habla de parte de Dios. El énfasis que está haciendo aquí el bautista es, Él es Dios. A Él es el que tienen que escuchar. Él habla directamente de Dios. Yo no, yo tengo que hacer un esfuerzo humano con mi razonamiento humano. No, Él es Dios. Él va a presentarle lo que Dios quiere que ustedes escuchen. Y dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregadas en su mano. Calvino dice, el amor del que aquí se habla es ese amor específico de Dios que comenzando por su Hijo, fluye de Él a todas las criaturas. Porque ese amor con el que al abrazar a su Hijo también nos abraza a nosotros en Él. Le lleva a comunicarnos todos sus beneficios por su mano. Él ama al Hijo y en el Hijo nos ama a nosotros. Él se comunica con el Hijo para que el Hijo se comunique con nosotros. Dios ha entendido que necesita ser la segunda persona de la Trinidad la que venga para que en Él alcancemos salvación. Sigue el versículo y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está contra él. O sobre él, si no me equivoco, está sobre él. Sigue reafirmando Juan algo que ya lo ha dicho. Hermanos, el pasaje viene hablando de una discusión que tienen los discípulos de Juan con los judíos por la purificación, es decir, por el bautismo. Los discípulos se molestan, confrontan a Juan
Y Juan muestra la humildad y la dependencia que tiene en Cristo Jesús. Vemos cómo uno no entendieron quién es Cristo y cómo el otro entiende la superioridad. ¿Cuál era el gozo de Juan? Conózcanlo a él, vayan ante él. ¿Por qué razón? Porque el que él cree tendrá que vida eterna. Y el que no cree verá la ira de Dios sobre él. Entonces, que es la salvación, aquel que es el que nos lleva ante Dios, aquel que puede salvarnos de nuestros pecados es Jesucristo. Lo que lo decía el hermano, no depende del bautismo, no depende de la denominación, no depende de tu fuerza, depende de si tu fe está puesta en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo se manifiesta? Porque muchos dijeron, también veíamos hace unas predicas atrás, yo creer en el nombre de Jesús, decían muchos. Y Jesucristo le dijo, yo no los conozco. Porque es Él el que pone la fe en nosotros. Seguimos recalcando la enseñanza. Y es esa fe la que se manifiesta por medio de las obras. Es Él el que nos capacita. Es Cristo el que purifica al creyente por medio de su muerte. ¿Sí? Esto se manifiesta a través de la fe. Es posible por la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cristo al morir en la cruz nos capacita para que podamos creer y creyendo podamos alcanzar la vida eterna. ¿Cuál es el medio? La fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. ¿Por qué en Él? Porque es el Hijo de Dios que cumplió la ley y murió en la cruz para que tus pecados en Él fueran perdonados. ¿Verdaderamente lo crees? ¿Cómo vives? Es la segunda pregunta. Si lo crees, ¿cómo estás viviendo? Hermano, vean que Él dice, el que cree en el presente tendrá vida eterna. Ya. En el momento que creíste, ya eres hijo de Dios. Como Juan lo dice, como lo leíamos hace un rato. Fuiste por la voluntad de Dios agarrado y formar parte era de su pueblo. Lo recalco, lo sigo recalcando, hermano, estamos capacitados para vivir vidas que glorifiquen a Dios. No nos dejemos llevar por el pecado, no nos dejemos llevar por las emociones. Vivamos realmente como Cristo quiere que viva, manifestando que ya tenemos, hemos alcanzado en Él una vida eterna. Manifestando que hemos entendido la superioridad de Cristo y por eso menguamos a nosotros, porque hemos entendido que Él es superior a nosotros, que es más sabio que nosotros, que es más santo que nosotros, es más fuerte que nosotros y que lo mejor que podemos hacer es, Señor, repito nuevamente, soy débil, aquí estoy, guíame, ayúdame, porque mis decisiones me llevan a la condenación. Amigo, esto es sencillo. No hay obras que hacer, exámenes que cumplir, no es que tienes que pagar algo, no es que tienes que esforzarse. Amigo, cree que Cristo murió en la cruz por tus pecados. ¿Cómo se va a manifestar en ese momento? Vas a estar arrepentido de tu vida, arrepiéntete. Deja de vivir como estás viviendo. Y para hacerlo, clama a Dios que te perdone. Y después que clames, dile que des fe para que tú vivas descansando en su voluntad y no en la tuya. Y después que te arrepientas y que tengas fe, vas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y vas a hacer obras que ya Él creó antes de la fundación del mundo, como dice su palabra. Creen en Cristo, descansa en Cristo. Amigo, repito, no seas como estos hombres, no seas como estos hombres que escuchando el testimonio que Juan el Bautista hacía, decidieron ignorar lo que Juan decía. No ignores la predicación del domingo, no ignores cuando la Biblia te habla, cuando los hermanos te exhortan. Ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Permíteme cerrar con estas palabras de Rice. La fe en Cristo trae consigo privilegios inmediatos y presentes. Permanecer en la incredulidad es encontrarse en un estado de tremendo peligro. Si el cielo está muy cerca del creyente, escucha amigo, el infierno debe estar muy cerca del incrédulo. Cuanto mayor sea la misericordia que ofrece el Señor Jesús, mayor será la culpa de los que lo rechazan y desestiman.
El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, escucha con atención. La ira de Dios está sobre ti. Es lo que está diciendo la palabra. Porque estás rechazando constantemente a Cristo. Dios es rico en misericordias y bondades para los que creen. Pero su ira está sobre aquellos que han rechazado a su Hijo. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, ¿verdad? Por amor lo entregó. Pero aquellos que lo rechacen sentirán todo el peso y toda la ira de Dios. Y amigo, es sencillo. Lo único que tienes que hacer es creer y confiar en Cristo. Y Él te va a capacitar para que vivas una vida que lo glorifique. Entonces, hemos entendido la superioridad de Cristo. Humillémonos, postrémonos ante Él. Digámosle, Señor, aquí estoy. Soy débil, pero entiendo que tú eres superior a mí. Y como eres mi superior, ante ti soy sumiso y te quiero obedecer. Ponemos esa forma, hermano. Y amigo, ve a Cristo, porque la ira de Dios está sobre usted. Oremos. Señor bendito y Padre bueno, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra.